Bueno, chicos, como se habrán dado cuenta, en este tema de cinética, en la serie 3, se requiere trabajar y manejar los gráficos, ¿sí? Entonces, en esta presentación vamos justamente a discutir esto un poco, además de la ecuación de la recta. Bien, los gráficos de líneas se utilizan con frecuencias en ciencias e ingeniería, debido a que es una forma rápida y sencilla de visualizar la relación entre dos variables, que se van a representar entre el eje X y el eje Y. Es decir, cómo va a cambiar una variable respecto de la otra, ¿sí? Entonces, en un plano cartesiano, la manera de representar datos se realiza por pares de valores. Entonces, acá en el dibujo tenemos dos pares de valores, A y B. Fíjense que el punto A, o el par A, le corresponde una coordenada al eje, en X y una coordenada al eje Y. Y al punto B le corresponde igualmente una coordenada en X y una coordenada respecto al eje Y, ¿sí? Bueno, recuerden que en un plano cartesiano el eje Y siempre se representa de manera vertical y el eje X de manera horizontal. Usualmente en la intersección de esos ejes se ubica el punto 0, 0, que se conoce como el origen, ¿sí? Bien. Relación lineal en tres variables. Las variables pueden ser directamente proporcionales. Esto se debe a que un incremento en el valor de x, los valores que tengo en el eje x, le corresponde un incremento en el eje y, los valores que tengo en el eje y, que voy a denominar la variable dependiente. Es decir, que y va a depender de los valores que se le dé a x, ¿sí? Acá en este gráfico tengo un conjunto de puntos, un conjunto de pares ordenados, y observo cómo, a medida que aumentan los valores en el eje x, también aumentan los valores que le corresponden al eje y, ¿sí? Bien, esto me indica, este tipo de gráficos, como lo tengo acá, me indica que hay una relación directamente proporcional, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué x decimos que es una variable independiente? Bien, vamos a llevar esto al tema de cinética. Vamos a suponer que estoy haciendo un experimento y quiero medir la velocidad de una determinada reacción. Lo que hacemos en el laboratorio es variar la concentración del reactivo, ¿sí? Establezco diferentes concentraciones de un reactivo y voy midiendo la velocidad a la cual va reaccionando, ¿sí? Entonces, sería cómo varía la velocidad, que lo ubico en el eje Y, como vamos a ver más adelante, en función de la concentración, que siempre va a estar en el eje de las X, ¿de acuerdo? Pero las variables también pueden ser inversamente proporcionales. Esto se debe a que un incremento en los valores que represento en X le corresponde un menor valor a los valores que represento en Y, ¿sí? Bien. La ecuación de la recta, ¿sí? Una recta que pasa por dos puntos o por dos pares ordenados se representa o se identifica por la siguiente ecuación. Y va a ser igual a m por x más b, donde m es lo que se conoce como la pendiente de la recta, y b es la ordenada en el origen. Ahora bien, la pendiente se define por la siguiente manera. M va a ser igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1, o lo que es igual la variación en y dividido la variación en x, ¿sí? Y acá en este dibujo que estoy señalando, se puede ver de manera más fácil cómo se calcula, cómo está definida la pendiente m. La pendiente m. Fíjense que acá tengo la diferencia en los valores en y, ¿sí?
y la diferencia en los valores en X. Eso es justamente lo que tengo acá, y es lo que da origen a la pendiente. Fíjense también que la notación de los pares ordenados, el punto 1, x1 y 1, el punto 2, x2 y 2. Entonces, para una recta, para conocer la pendiente de una recta, lo único que necesito son dos puntos que pasen por dicha recta, ¿sí? Y algo que es importante es que la pendiente para una recta en particular siempre va a ser constante. Es un valor que no va a cambiar. Finalmente tenemos la ordenada en el origen, que el símbolo es B, y es el valor que toma I cuando X vale a 0, que sería este punto que está acá, si tomamos en consideración esta recta dibujada en verde, ¿sí? O es el valor en el cual la recta corta el eje Y. Bien. Ahora, ¿cómo trazamos la mejor recta? Acá tenemos un gráfico con un conjunto de valores y ya tenemos una recta trazada. Acá en esta tabla están los pares de valores que corresponden a los puntos que están dibujados sobre este gráfico, ¿sí? Bien, para trazar una recta, esta debe contener la mayor cantidad de puntos posibles. Fíjense que acá tengo 2, 4, 7 puntos, ¿sí? La recta que he trazado, que está en negro, pasa por la mayoría de los puntos. Solamente quedan por fuera estos dos puntos que señalo acá, ¿sí? Entonces la mejor recta debe de abarcar la mayoría de puntos posibles, ¿sí? Y además se debe de distribuir de manera homogénea, de manera tal que queden igual cantidad de puntos por arriba de la recta como puntos por debajo de ella, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Cómo se calcula la pendiente? Bien, tenemos el mismo gráfico de la diapositiva anterior, y acá observo. Para calcular la pendiente, como dije anteriormente, necesito dos puntos. Acá los señalo, el punto A y el punto B, que están encerrados en este círculo. Ahora bien, fíjense que estos dos puntos están sobre la recta, son puntos que corresponden o que pertenecen a esta recta. Ahora, este punto que está dentro del cuadrado no corresponde a la recta y por lo tanto no lo puedo tomar en cuenta al momento de calcular una pendiente, ¿sí? Entonces, esto es importante. Para poder calcular la pendiente, necesariamente los puntos deben de corresponder a la recta que he trazado. En nuestro caso, tengo acá el punto A, tiene estas coordenadas, punto B tiene estas coordenadas, y como como se define la pendiente, como lo definimos anteriormente, sería la diferencia de los valores en Y dividido la diferencia de los valores en X. Sustituyo por los valores de los puntos A y B, hago la cuenta y obtengo este valor. Este valor, M igual a 376,37, sería el valor de la pendiente, y ese valor va a ser constante para esta recta que está trazada de esta manera. Si yo trazo otra recta, muy posiblemente este valor va a cambiar. De igual manera, si yo tomo o elijo cualquiera de estos puntos que están sobre la recta y hago de vuelta la cuenta, el cálculo, muy seguramente voy a obtener un valor similar a este que he obtenido acá, ¿sí? Porque el valor de la pendiente es independiente de los puntos que se eligen para calcularlo. Bien, vamos a resolver el problema 4 de la serie de cinética. Dice lo siguiente: medio ácido, el acetato de metilo, lo abreviamos de esta manera, se hidroliza dando ácido acético y metanol. Acá tenemos la reacción. Ácido acético
acetato de metilo, reacciona con agua para dar ácido acético y metanol. Si se parte de una concentración inicial de 0,025 molar y se mide la concentración en función del tiempo, trabajando a 25 grados centígrados, entonces una de las consignas es calcular la velocidad inicial de la reacción, V sub 0 o V sub I, ¿sí? Bien, si recordamos un poco de la clase que vimos al inicio del resumen, la velocidad inicial se va a calcular por medio de la recta tangente a la curva de la concentración de acetato de metilo versus el tiempo, para los tiempos cercanos al inicio de la reacción, ¿sí? Equivale más o menos a esto. Este es un gráfico que tomé de un libro, creo que de Raymond Chan, y acá se observan, acá tengo en el eje Y, concentración, en este caso de peróxido de hidrógeno, concentración de un reactivo, y en el eje X, tiempo. Entonces la curva roja es justamente cómo varía la concentración en función del tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad inicial la voy a determinar por la recta tangente, que es esta recta en color negro, la recta tangente a la curva roja, ¿se entiende? Y fíjense que esta recta negra es tangente justamente a los inicios de la reacción. Por lo tanto, eso me va a dar la velocidad inicial. Si yo determino la pendiente de esta recta en color negro, voy a encontrar la velocidad inicial. Vamos a ver. Bien, acá tengo el gráfico, la figura que ustedes tienen en la guía de problemas, ¿sí? Cómo varía la concentración de acetato de metilo en función del tiempo. Si trato de unir todos esos puntos, me doy cuenta que tengo una representación curva, ¿sí? No es una recta, sino más bien se ve que ya hacia el final, a medida que el tiempo avanza, se va curvando, ¿sí? Bien, entonces para hallar la velocidad inicial debería de tomar la recta tangente en los puntos cercanos al inicio de la reacción. El tiempo cero siempre es buena idea tomarlo, porque es justamente cuando la reacción está comenzando, ¿sí? Yo acá he señalado este punto porque, digamos, me pareció que también puede corresponder a la recta. Acá lo tengo. Bien, ya vamos a trazar la recta tangente. Pero antes es bueno recordar que la velocidad inicial va a ser igual a menos la variación en la concentración del acetato de metilo dividido la variación del tiempo. ¿Por qué este menos? Porque si miro la reacción, el coeficiente estequiométrico es 1, y además debo tener en consideración que lo estoy mirando, que el acetato de metilo es un reactivo, ¿sí? Entonces, a la recta tangente a esta curva, que está en verde, le debo de calcular la pendiente para hallar la velocidad inicial. ¿Cuál es el procedimiento? Debo de trazar la mejor recta entre los puntos del gráfico, ahí la tracé en rojo, y luego, con la definición de la pendiente, hago la cuenta. Entonces, fíjense, acá está, en rojo tenemos la recta que es tangente a la curva en verde, y es justamente tangente, la busco a los inicios de la reacción, ¿sí? Entonces, yo he seleccionado estos dos pares de puntos. Punto 1, 0 para X, y la concentración inicial, que tiene este valor. Punto 2, he tomado este que está acá encerrado en azul, en el círculo azul, que sería 30 para X, que está acá, 10, 20, 30, acá, y de concentración
0,0470, ¿sí? Bien, hago la cuenta. La pendiente sería I2 menos I1 en molaridad, porque es concentración, dividido X2, que sería 30, menos X1, que corresponde al tiempo 0. En este caso en minutos. Bien, fíjense que la pendiente da un valor negativo. En este caso sería menos 0,0026 molar sobre minuto, ¿sí? Este es el valor de la pendiente. Pero resulta que la velocidad inicial, como la definí acá, ¿sí? Sería menos la variación de la concentración respecto al tiempo. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a menos el valor de la pendiente, ¿sí? En este caso, la velocidad inicial sería 2,6 por 10 a la menos 4 molar sobre minuto, ¿sí? ¿No ¿Cómo? no sería 0,0490 en vez de 470? Sí, 490, sí, sería 490, sí, correcto. Yo creo que ahí está el por qué Sí, no ahí dio está. 2. Sí, muy bien, sí. Sí, este valor es 0,0490, correcto, sí. Claro, bueno, acá coloco, fíjense, ¿cómo sé yo, o cómo saben cuánto vale cada cuadrito en la escala? Acá coloco el ejemplo justamente. Entonces, fíjense, bueno, toman la escala mayor, en este caso 0,550, menos la escala menor, la que está más abajo, 0,0450, y divido entre el número de cuadritos que hay entre la escala mayor y la escala menor, entre las dos escalas, ¿sí? En este caso tendría 5 cuadritos. Y eso me da este valor, es decir, que cada cuadrito le corresponde este valor. Entonces sí, siguiendo, no me acuerdo quién, el nombre que dijo que era 490, sí Oh, corresponde. Hernán, perfecto. Hernán, correcto. Gracias, sí. Entonces correspondería justamente 490. Bueno, entonces fíjense que el problema 6 también pide calcular la velocidad inicial a partir del gráfico de concentración de amonio en función del tiempo, que es este que está acá. Y bueno, la velocidad inicial la calculan, la pueden determinar trazando una recta con los puntos que están cercanos al tiempo cero. Serían estos que están acá, ¿sí? Luego dice, calcule la velocidad promedio, en este caso, bueno, como dijo Elena, la velocidad media, en este caso a una hora de iniciar el experimento. Ahí tienen que tomar en consideración que la recta que utilizan para la velocidad inicial ya no les va a servir cuando la reacción ha alcanzado una hora, porque una hora son 3600 segundos. Entonces estaría, más o menos, la recta debería de pasar por este punto que está acá. Entonces, en este caso, tienen que graficar dos rectas, una para la velocidad inicial y una para resolver el ítem B, que es al cabo de una hora, ¿sí? Bien. Sí, perdón, David. ¿Sí? Marcelo te habla, ¿qué tal? Eh, yo te comentaba el problema 7 de esta serie, porque en el problema 7 hay dos reactivos, ¿sí? Entonces está pidiendo calcular el valor de la constante K en función de las concentraciones de los dos reactivos, donde hay que calcular un K', un K segunda, ¿cómo se Sí, procede en ese caso? claro. Ya va, en ese caso vamos a ver acá. Acá está. A ver, acá tengo el problema 7. ¿Sí? Bueno,
Como vimos en el resumen, ¿sí? Tengo que mirar los gráficos, ¿sí? Tengo que mirar los gráficos. Acá tengo, en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Tengo la velocidad inicial en función de la concentración de ácido acético, ¿sí? Entonces, tienen que ver qué relación existe entre la velocidad y la concentración, entre la velocidad inicial y la concentración para este reactivo, ¿sí? Tienen que ver si la velocidad permanece constante, si la velocidad varía lineal, o si hay una relación parabólica entre la velocidad y la concentración. De acuerdo a eso, van a poder obtener el orden de reacción, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan la clase resumen que vimos? A ver si la Sí. tengo acá. Eh, y le doy compartir pantalla. Tiene pinta de que el orden de reacción es uno en los dos igual. Sí, bueno, tienen que... Sí, por ahí más o menos va... Sí, voy a ver acá, acá está. ¿Se ve la pantalla con los dibujos de resumen? Sí, Bueno, entonces tienen que ver qué figura da el gráfico, a cuál se asemeja, y lo que tienen que hacer es suponer, empezar, bueno, si la reacción es de orden cero, la ley de velocidad va a ser igual a acá, la constante de velocidad, ya voy a buscar la ley general, acá está. Empiezan, suponen si es de orden cero, respecto de A, fíjense que en los problemas siempre uno de los dos reactivos va a estar constante y varía la concentración de otro, ¿sí? Entonces empiezan a suponer, si es de orden 1, la ley de velocidad sería K por A elevado a la 0. En ese caso, el gráfico de velocidad inicial en función de la concentración, voy a obtener una recta que va a ser constante, ¿sí? Una recta paralela al eje X. Si es de orden 1 respecto de un reactivo en particular, el gráfico de velocidad inicial en función de la concentración debe de tener una relación lineal. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser proporcional a la concentración, ¿sí? Entonces eso me indicaría que la reacción es de primer orden respecto al reactivo, ¿sí? A un determinado Profe, reactivo, discúlpame. ¿sí? Se supone que si es de primer orden en cuanto a va a depender de A la velocidad de reacción, ¿no? Y en este Sí, caso, si los dos son de orden, si son los dos de orden 1, o sea, es orden 1A y es orden 1B, ¿qué va a pasar? O sea, va a seguir dependiendo de A la reacción, sí. claro, solo que va a ser dependiente. Eh, la velocidad va a variar linealmente respecto de A, de igual manera lo va a hacer respecto de B. Y el orden global de la reacción sería Ah, orden 2, ¿sí? perfecto. ¿y ¿Sí? cómo calculo el K entonces de la ecuación de Arrhenius? Porque yo voy a tener dos K distintos y después tengo que sacar un K total, ¿no? Claro, luego, a ver acá, sí, luego hay que Eso sacar nos hacía un contenido, un K total. Acá, es ya, voy a K compartir otra pantalla que, acá está. ¿Se ve esta? ¿Pueden ver esta pantalla? Dice Sí. problema 7. Sí. se ve Bien, todo azul. Ahí está. ¿ahora sí? Bien, bueno, Sí. ese es el problema, ¿no? Entonces fíjense la tabla de datos que está allí. Aparece la concentración de ácido acético y, bueno, la de etanol. Fíjense que hay experimentos en los cuales la concentración de uno de los dos está constante, ¿sí? ¿Se nota? Sí. Fíjense, por ejemplo, en las tres primeras líneas, la concentración de etanol es constante, 0,2. Y
en las tres últimas la concentración de ácido acético, perdón, es constante. Entonces yo planteo la ley general de velocidad para esta reacción. B va a ser igual a K por la concentración de ácido acético a la N y la concentración de etanol a la M. Entonces la estrategia es suponer orden de reacción y comparar con los gráficos que me da el problema. Entonces, si la reacción es de primer orden respecto a la concentración de ácido acético, N va a ser 1, N va a valer 1. Pero como yo tengo la concentración de etanol constante, esta ecuación, una ley de velocidad, se reduce a esto que está acá. Velocidad inicial va a ser igual a K' por la concentración de ácido acético, donde K' va a ser igual a la constante original de velocidad, la constante específica de velocidad, por la concentración de etanol. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, Más o menos. a ver, ¿dónde estaría el problema? Claro que yo me quedé con qué hacer con las 2K, como dijo Marcelo, creo. Claro, pero sí, pero primero debo de responder a la pregunta de cuál es el orden, ¿sí? Ok, perdón, ¿Sí? perdón. Sí, bien. Entonces, si yo supongo que la velocidad inicial va a ser igual a K' por la concentración de ácido acético, debo de tener una variación lineal de la velocidad respecto de la concentración, ¿sí? Es decir, la velocidad va a ser proporcional a la concentración de ácido acético. ¿Se entiende? ¿Sí? Y bueno, esta recta va a tener esta ecuación y igual a mx, donde m va a ser justamente sk', ¿sí? Entonces, yo supongo esto y luego comparo con el gráfico que da el ejercicio. Acá yo ya tracé la recta en el primer gráfico y veo que efectivamente hay una relación lineal entre la velocidad y la concentración de ácido acético, ¿sí? Bien, entonces, esto me da un indicio de que n efectivamente es 1, pero para comprobarlo, debo de corroborar que no es de segundo orden, ¿sí? Entonces vamos a ver. Si suponemos que las reacciones de segundo orden respecto de la concentración de ácido acético, n vale 2, ¿sí? Nuevamente, cuando la concentración de etanol es constante, llego a esta ecuación y entonces digo, si B va a ser, si velocidad inicial va a ser igual a K' por la concentración de ácido acético, la velocidad inicial no va a ser proporcional a la concentración de ácido acético, ¿sí? Sino que la velocidad va a variar, la velocidad inicial va a variar parabólicamente con la concentración de ácido acético, ¿sí? Es decir, si mi suposición es correcta, el gráfico debería de tener esta forma, que está acá, ¿sí? La velocidad va a variar parabólicamente con la concentración de ácido acético. Pero yo veo que el gráfico que obtengo experimentalmente es todo lo contrario, ¿no es así? Entonces, de esta manera, yo corroboro que efectivamente la reacción es de orden 1 respecto a la concentración de ácido acético, ¿sí? Y bueno, también si quiero puedo suponer, o si quiero no, es el deber, debo de suponer que la reacción es de orden 0. Si es de orden 0, tendría esta ecuación, velocidad inicial sería igual a una constante K', y en este caso obtendría una recta que es paralela al eje X, ¿sí? Y nuevamente, a lo que lo comparo con el gráfico experimental, me doy cuenta que no se asemeja, por lo tanto, la reacción no es de orden 0 y tampoco es de orden 2, ¿sí? Acá hubo una falla, debería de decir
orden, sí, me faltó borrar acá, segundo 0, pero es orden 0, ¿sí? Profe, yo tenía una pregunta para hacer. ¿Sí? No entendí bien por qué cuando una reacción es de un orden, el valor de N y M tienen que ser iguales en los reactivos. No, N y M pueden ser diferentes. Puedo tener una reacción que es de orden 1, por ejemplo esta. ¿Sí? Puede ser de orden 1 respecto del ácido acético, pero puede ser de orden 0 respecto al etanol. O Ah, puede ser de orden 1 o de orden 2, ¿sí? sí, ahí entendí, gracias. ¿Se entiende? Lo importante es que el orden global va a venir dado por la suma de lo que me dé N más lo que da M, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que la reacción es de primer orden respecto a la concentración de ácido acético, ¿sí? Esta es la suposición, esto es lo que obtengo experimentalmente, por lo tanto, se cumple lo que habíamos planteado inicialmente. Ahora, ¿qué hago con K'? Bien, fíjense que en este gráfico de velocidad inicial en función de la concentración, en este caso de ácido acético, tengo una línea recta y esa línea recta va a tener una pendiente M. ¿Con qué parámetro corresponde M? M va a corresponder con K', ¿sí? Entonces, si yo calculo la pendiente a esta recta, K', M va a ser igual a K', ¿sí? Acá lo tengo, fíjense. M sería la variación en la velocidad inicial dividido la variación en la concentración de ácido acético. Acá yo hice la cuenta, ¿sí? Luego ustedes lo pueden verificar, pero obtengo que el valor de M es 5,6 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1, ¿sí? Ese valor de M va a ser igual a K', pero ahora tengo que ir hacia atrás. Yo dije que K' era igual a K chiquita, que sería la constante propiamente dicha de velocidad, por la concentración de etanol. Ahora, estos experimentos se realizaron cuando la concentración de etanol es 0,2 molar, que permanece constante. Entonces, K chiquita, la constante de velocidad, sería igual a K' dividido entre esa concentración, ¿sí? Y este valor, 2,8 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, me da el valor de la constante específica de velocidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, es correcto, llegué a los mismos valores. Creo que ya queda un minuto. Bueno, entonces, para el otro gráfico, que acá no lo coloqué por tiempo y bueno, siguen el mismo procedimiento, pero van a llegar a obtener otro valor de K chiquita. Y bueno, ahí sí pueden realizar un promedio y van a obtener la constante de velocidad para la reacción, ¿sí? Pregunta, voy a obtener otro valor de K chiquita, pero tengo que llegar al mismo valor de K, a 2,8 por 10 a la menos 4. Sí, el valor de K debe ser el mismo, tanto, debe ser el mismo para ambas. Bueno, luego del análisis que habíamos realizado suponiendo órdenes de reacción, planteándonos que la reacción era de orden 0, luego de orden 1 y finalmente de segundo orden u orden 2, y viendo los gráficos que nos da el problema, llegamos a la conclusión que la reacción es de primer orden respecto a la concentración de ácido acético, ¿sí? Si ustedes siguen el mismo procedimiento para el otro reactivo, que es el etanol, se van a dar cuenta que van a llegar a una conclusión similar, ¿sí? Entonces queda de tarea para ustedes. Ahora bien, habíamos quedado acá en que
en este gráfico que da el problema, que viene del experimento, observo que la velocidad inicial es proporcional a la concentración de ácido acético, varía linealmente con la concentración de ácido acético. De esa manera, yo puedo, a partir de la recta de este gráfico, obtener el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces tenemos que la pendiente sería la variación en la velocidad inicial dividido la variación en la concentración de ácido acético, ¿sí? En este caso, bueno, el 0 es un dato que es bueno, es conveniente incluir en la recta, que corresponde a la recta, y luego tomé otro valor a concentración 0,05 molar, que está como por acá, ¿sí? Me corresponde este valor de velocidad. Bien, haciendo la cuenta obtengo este valor de la pendiente, pero este valor de la pendiente corresponde con K', ¿sí? Donde K' era igual a la constante específica de velocidad, o K chiquita, por la concentración de etanol que permanece constante, ¿sí? Entonces, digo, ahora, K', acá está, K' va a ser igual a K chiquita por la concentración de etanol, para una concentración de 0,2 molar de etanol. Entonces, K chiquita vendría a ser K' dividido la concentración de etanol. Y haciendo la cuenta, obtengo un valor para acá, la constante específica de velocidad, de 2,8 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, ¿sí? Entonces, para el otro reactivo, que es el etanol, ¿sí? Se sigue un procedimiento similar, encuentro el orden de reacción, y luego, con el gráfico de velocidad, pero ahora en función de la concentración de etanol, también voy a obtener un valor de pendiente. Calculo la pendiente y voy a obtener ese valor. Ese valor va a ser igual a K', lo pueden llamar K2' si quieren. Lo cierto es que al final van a tener una situación como esta, solo que ya no va a ser la concentración de etanol, sino la concentración de ácido acético que permanece constante, ¿sí? Y a lo que hagan la cuenta, obtienen un valor para K chiquita que debe ser similar a este valor. Y ahí sí pueden realizar o obtener un promedio, calcular un promedio, y de esa manera consiguen el valor para la constante específica de velocidad, ¿sí? Profe, perdón. Para el etanol tomás esa concentración y para el ácido acético, ¿cuál tomás? Perdón. La que Constante. aparece, voy acá atrás. Fíjense la tabla, ¿sí? Fíjense que los tres primeros líneas permanece etanol constante en 0,2, que fue el cálculo que recién realizamos, ¿sí? Ahora, cuando vayan a analizar la velocidad en función de la concentración de etanol, la que permanece constante es el ácido acético y es esta concentración que está acá, 0,04, ¿sí? Esa es la Claro, concentración constante, ¿sí? perfecto. Y esa es la misma temática para los ejercicios, los problemas que son similares. Siempre va a variar la concentración de un reactivo, mientras que la otra va a permanecer constante, ¿sí? Bien. Perdón, entonces las constantes K se promedian siempre. Sí, sí, la constante K, la que obtengo a partir del ácido acético, y la que voy a obtener a partir del etanol, puedo hallar un promedio, sí. Deben de ser bastante similares. Ok. Ahora mismo no tengo el valor, pero sí son bastante similares.
Bueno, les queda un poco de trabajo para ustedes hacer la cuenta para el otro reactivo.